Recording in progress. Good morning, good afternoon. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a darles un minuto para que todo el mundo tenga tiempo para unirse. Gracias. Welcome everyone. Good morning. Bienvenidos y bienvenidas. Buenos días, buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas también, sobre todo aquellas personas que estén lejos y donde sea muy tarde por la noche, muy pronto por la mañana. Bien, es un placer tenerles aquí en este webinario para el lanzamiento del marco para la participación de las organizaciones de la sociedad civil en emergencias sanitarias. EpiWin es la red de la OMS de información sobre epidemias. El objetivo es hacer que la información sea accesible y accionable para las evidencias y para las acciones en las emergencias sanitarias. Hoy vamos a compartir con ustedes un nuevo documento para este marco para la participación de las organizaciones de la sociedad civil en emergencias sanitarias y escucharemos las perspectivas del Ministerio de Salud de Guatemala y de dos OSCs, de ADO y eBase, así como también las perspectivas regionales y nacionales. También escucharemos cómo el examen universal de la salud y la preparación involucran a las OSC y también escucharemos a la Comisión de la Sociedad Civil de la OMS, donde nos hablan de sus tareas. Después tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Pueden también compartir sus experiencias, lo que hacen y sobre todo si tienen perspectivas que quieren compartir, háganlo en el chat. Si tienen preguntas, introduzcanlas en el apartado de preguntas y respuestas y no en el chat, de forma que podamos hacer un seguimiento más pormenorizado de las preguntas. Con esto le doy la palabra al doctor Kai von Harburg para que haga su alocución de apertura. Adelante. Muchísimas gracias, Supriya. Buenas tardes a todos y a todas. Y también a aquellas personas que estén lejos. Estoy en Nairobi, en Kenia. Para la sociedad civil, el papel que esta desempeña es esencial, de ahí que es algo que tratemos hoy. Y les damos la bienvenida en representación de nuestro director, de las OSCs en la OMS, que desafortunadamente no puede estar aquí en este webinario. También les doy las bienvenidas a todos ustedes, a los representantes de la sociedad civil, gobiernos y colegas de la OMS y a otras personas también que trabajan en este ámbito. La sesión de hoy trata de cómo operacionalizar la protección de las comunidades trabajando de forma sistemática con las organizaciones de la sociedad civil. Como sabrán, la protección de las comunidades se basa en el reconocimiento de las lecciones aprendidas de las emergencias sanitarias, a saber que las comunidades no son recipientes pasivos, sino que son agentes activos para proteger a sí mismos, así como también a las comunidades durante las emergencias sanitarias. La sociedad civil y sus organizaciones son el epicentro para que esto pueda versarse en la realidad. Son las voces
en las que se confía, son los socios más sostenibles a nivel comunitario y tienen vínculos entre los sistemas sanitarios y las comunidades. En cada emergencia en la que estamos pueden movilizar sus voces para comunicar las voces, abordar rumores y hacer que los servicios sanitarios sean accesibles para las poblaciones más vulnerables. Y también, muy importante, traducen nuestras orientaciones en acciones operativas en el terreno. De eso trata este marco. Otro aspecto también muy importante es el papel que desempeñan en las zonas en conflicto. La semana pasada dedicamos ya una sesión para la protección de las comunidades y el papel de las OSCs en estos contextos problemáticos. Como sabrán, la protección de las comunidades es lo que apuntala el marco para ver cómo podemos capacitar a las comunidades dentro de las intervenciones y cómo las OSCs pueden desempeñar una parte esencial en las comunicaciones y las protecciones. Es de eso de lo que hablaremos hoy, a saber, unas orientaciones prácticas para ver cómo podemos involucrar a las OSCs en todo el ciclo de la gestión de emergencias, para ver cómo podemos formalizar los papeles de las OSCs en la gestión de las infodemias, entre otros, y crear también canales de retroalimentación. Algo muy importante también es que para que esto funcione necesitamos que todo el mundo contribuya, necesitamos que las OSCs brinden sus capacidades y también que las partes de los gobiernos compartan información para tener mecanismos de coordinación. Y es lo que vamos a escuchar hoy de los diferentes socios en el terreno para ver cómo podemos llevar esto a la realidad. Así que espero con impaciencia estas deliberaciones de hoy y también para ver cómo podemos trabajar para poner en marcha este marco y para aprender de él también y mejorarlo a medida que lo vamos poniendo en marcha. Muchísimas gracias, Supriya, por moderar este webinario. Muchísimas gracias a Kai. Este es un marco muy práctico para destacar cómo las OSCs pueden trabajar junto con nosotros para poner en marcha lo que hemos de realizar durante las emergencias. Antes de pasar al marco, sin embargo, me gustaría que nos dijese también, en fin, que a ver qué podemos hacer con estas respuestas que nos transmitan los y las participantes en el Slido. slido.com/12345 1735009. Lo tienen en la pantalla. slido.com *1735009. Y la pregunta es, ¿tiene nuestro país mecanismos para la involucración de la organización de la sociedad civil para tomar las decisiones, planificar y aplicación de las emergencias sanitarias? Y tenemos sí mecanismos formales, no sé, sí o no. So, well, there do seem to be a number of... Bien. Parece que hay países que sí que tienen un mecanismo formal, mientras que hay otros que no están seguros. Vamos a ver si alguien más puede responder. Tenemos a 49 hasta ahora. Bien, voy a dejar de compartir la pantalla, pero lo voy a dejar abierto, así que por favor, si tienen
más comentarios, pueden incluir sus comentarios en slido.com/1735009. Además, si tienen ideas sobre la sociedad civil que quieran compartir con nosotras, pueden hacerlo en el chat también. Con esto paso ahora ¿Pueden ver mi pantalla? So this framework, actually, the story began in COVID. La historia de este marco comenzó con la pandemia de la COVID. Mi colega Nelly trabajó para involucrar a las sociedades civiles, con 54 en total, que trabajan con la OMS. Llegó a 40 países y a 80 millones de personas. Y escucharán todo esto, puesto que este documento también tiene este enlace. Sabemos que las OSCs han trabajado en emergencias donde existía una brecha en la inclusión sistemática de las OSC. Como ya digo, parece que hay una falta de mecanismo para esa cartografía sistemática de las OSCs, donde no se les incluya como participantes, sino como socios equitativos en la rendición de cuentas, en la aplicación, en la planificación. Y es de ahí de donde parte ese documento, con el objetivo de fomentar la capacidad de las comunidades en la toma de decisiones. Tiene 10 pasos prácticos que respaldan un enfoque multipartes interesadas. Y tiene como objetivo respaldar al personal de la OMS a nivel nacional, donde quedaba claro también que era necesario involucrar a las sociedades civiles, tanto a nivel nacional, regional como mundial, así como también con las partes interesadas nacionales. Y también destaca qué es lo que hay que hacer a la hora de también involucrar a las OSCs. Y eso se armoniza con las estrategias de localización de la OMS, que sabrán empoderar a los actores locales para tener titularidad de las gestiones de las emergencias. Bien, ¿en qué consisten estos 10 pasos? En primer lugar, la titularidad de las OSCs, en trabajo con los ministerios y los socios, y son pasos para reforzar la resiliencia comunitaria. Lo principal es hacer una cartografía de las OSCs, porque a menudo son las principales que responden a emergencias. Trabajan en diferentes ámbitos, de los servicios, a la acción, en la atención materno-infantil, y no todas son cuestiones vinculadas a la salud. Entonces, saber quién hace qué y dónde y cómo podemos trabajar en conjunto, cuál es la fortaleza de cada organización y cómo podemos beneficiarnos de esa fortaleza para tener un enfoque sinérgico. Esto nos lleva al segundo paso, a saber definir los papeles y las responsabilidades. El tercer paso es establecer las comunicaciones, la retroalimentación y los canales de participación de información.
para que las OSCs representen a las comunidades ante los gobiernos, así como también a la inversa, que informen a las comunidades de las ideas de los gobiernos y de los socios. El 4 es trabajar en conjunto para la evaluación, la preparación y respuesta, asegurando la inclusión. La planificación y la involucración de las OSCs tiene que armonizarse con las estrategias nacionales y locales. También el siguiente paso es asegurar mecanismos de participación y de coordinación. También recabación de datos. El 8 es el refuerzo de las capacidades y participación por pares de conocimiento. También, obviamente, la movilización de recursos y la acción es el paso 9. Y por último, también hacer un pilotaje de nuevas prácticas o nuevos enfoques para nuevas prácticas, así como la divulgación, entre otros. Este es un documento vivo que tendrá que evolucionar, por lo que es el primer paso. Compartimos el documento con ustedes, recibimos su retroalimentación e intentaremos reforzarlo según vamos aplicándolo. Aunque tenemos 10 pasos, no quiere decir que sean sucesivos. No me voy a detener demasiado aquí, pero me quiero detener en el primer paso, a saber, hacer una cartografía de las OSCs, porque es algo esencial. Hay que saber quiénes son las partes interesadas clave para dar esa cartografía, qué queremos que hagan, cuáles son las normas y regulaciones. Disculpen, dice la oradora. También se hace una categorización de las OSCs, también se evalúan las prioridades. Let's hear those specific actions. Collaborate. Colaborar y coordinar y divulgar las mejores prácticas. Un punto clave aquí Making sure that we also conduct es asegurar que se llevarán a cabo evaluaciones de contexto y de debida diligencia para asegurar los objetivos de la organización y que estos se armonizan con los acuerdos de los actores no estatales, por lo que es esencial que al trabajar con la OMS que las OSC sean conscientes de sus competencias. Los mecanismos de retroalimentación son también muy importantes, mediante consultas regulares o reuniones con las partes interesadas o plataformas digitales. Una planificación inclusiva seguramente también es algo que nos contarán la señora Virginia Hersh, así como también la importancia de recabar datos. Esto es una visión grosso modo de en qué consiste el marco. Tienen el enlace en el chat. Échele un vistazo y esperamos con impaciencia sus comentarios. Gracias. okay. So now I would like to move on to our, that's an overview of the framework. Bien, esa es una visión del marco. Entonces, para ver cuál es la acción y cómo se puede poner en marcha, le voy a dar la palabra a nuestros oradores. Tenemos a la señora Virginia, que es la jefa de preparación en el Ministerio de Guatemala. Tenemos también a Patrick Oquen de eBase en Camerún,
que también trabaja en diferentes países de África. También tenemos a Wafa Al-Magadi, que trabaja con mujeres y la infancia. En Yemen, y también es copresidente de la comisión de la OSCE. Y también tenemos a Rubén Samio, gestor de las áreas de programa de la OMS y OSCE. Antes de darle la palabra a los oradores, invito a Michelle Tulk-Kanam para que presente la comisión de las OSCE en la OMS. Muchísimas gracias, Cipria. Voy a hablar muy brevemente de la Comisión de la Sociedad, de las Organizaciones de la Sociedad Civil y cuál es su función. Esta comisión inició su trabajo en 2023 por solicitud de la sociedad civil para una implicación más estructurada y significativa con la OMS y afortunadamente el director general estuvo de acuerdo y se creó esa comisión con las OSCEs. En el último año ha llegado a alcanzar 550 organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el ámbito de la salud. El objetivo de esta comisión de la sociedad civil es fortalecer la colaboración con la sociedad civil y garantizar que sus voces sigan sus tómense acciones porque la OMS tiene que dar cuenta de las necesidades de las personas sobre el terreno. ¿Qué hace la Comisión de las Organizaciones de la Sociedad Civil? Normalmente realizamos sesiones para compartir las políticas y orientación de la OMS y estas sesiones nos permiten llevar a cabo acciones a nivel local y compartir las mejores reflexiones que podemos plasmar en nuestro trabajo. Como ha dicho Kai, las organizaciones de la sociedad civil no solo son recipientes pasivos, sino agentes activos del cambio. Y por lo tanto, queremos oír sus voces, reflejar sus experiencias y trabajar con ellos a la hora de conformar nuestras políticas y decisiones. Y sabemos que cualquier resultado con la implicación de las OSCEs va a ser mucho más rica para garantizar la salud para todos. Con respecto a este marco, la Comisión de la Sociedad Civil ha sido muy activa a la hora de incluir las voces de la sociedad civil en este marco y está hecho a medida de las necesidades de los diferentes comités sobre el terreno y esperamos con mucho interés que se aplique en la práctica. Cipria, gracias Michelle, y con esto le doy la palabra a los diferentes panelistas. La primera persona a la que le doy la palabra es a la señora Virginia Herzig, que es jefe de preparación en el Ministerio de Salud de Guatemala. Guatemala ha sido activa a la hora de implicarse con las organizaciones de la sociedad civil en las emergencias sanitarias. ¿De qué forma lo ha hecho Guatemala como socios? ¿Cómo se ha asociado con las organizaciones de la sociedad civil? ¿Cuáles son las cosas básicas que han hecho y cuáles son los beneficios y desafíos? Quisiera anunciar que la ponencia será en español, pero hay interpretación hacia el inglés y hacia las diferentes lenguas. Pueden elegir al pie de la página la lengua que desean escuchar. Adelante, por favor. Señora Virginia Herzig, adelante, por favor. Can you hear? ¿Nos oye usted, señora Herzig? ¿Herzig? We can't hear anything. No oímos nada. No oímos nada.
Señora Virginia Herzig, no la oímos, no la oímos. If you could just check your mic. ¿Puede, por favor, verificar su micrófono que esté funcionando, por favor? ¿Me escuchan ahora? Hear you now. Sí, ahora le oímos. Ok, perfecto. Bueno, mucho gusto. Virginia Jersey, del Departamento para recibir esta del Ministerio de Pública y Asistencia Social. En esta ocasión tengo la oportunidad de compartir con ustedes la experiencia que tengo como Guatemala en los espacios de participación a la sociedad civil en la implementación de la iniciativa Guatemala. Quisiera compartiendo con ustedes lo que establece nuestra Constitución política de la República entre las obligaciones del Estado a la vida, la protección y la salud. Y también la ley específica ratifica. I'm sorry to interrupt. Lamento interrumpirle, señora ¿Sí? Herzig. Lamento ¿Sí? interrumpirle. Diga. Le pido disculpas por interpretarle. ¿Puede acercar el micrófono a su boca? Porque los intérpretes no le oyen y no pueden así interpretar su ponencia. ¿Me escucha mejor? Sí, un poco mejor, pero tiene que tener el micrófono muy cerca de la boca, si no, no se oye. Interpreters is a Tengo little- problema de rebote. Me escucho a mí misma. Bueno, voy a continuar. Como les mencionaba, nuestra ley en materia de salud ratifica el compromiso como Ministerio de Salud. Tenemos la protección de la salud, la vida y la protección de las personas en materia de salud. Entre otras cosas que establece nuestra ley de salud, está el garantizar la participación comunitaria en los procesos de planificación e implementaciones de salud. En el año 2021, como país adoptamos la iniciativa de Ingrid H., que busca fortalecer la inclusión de las personas con discapacidad en la gestión de desastres. Esta iniciativa busca, entre otras cosas, la aplicación de políticas y estrategias de reducción de riesgo de desastres en los hospitales, con el objetivo de prevenir nuevos riesgos de desastres, reducir los riesgos de desastres existentes y gestionar el riesgo residual. Todo ello considerando las necesidades y la participación de las personas con discapacidad. Esta iniciativa incluye dentro de su ciclo metodológico el asegurar que las personas con discapacidad son consideradas de forma transversal y efectiva en todo el planeamiento para desastres. A través de este plan de acción que resulta de la aplicación de esta herramienta, automáticamente se han incorporado acciones actuales para garantizar la inclusión de las personas con discapacidad coherentes con el ciclo de preparación a desastres. Interpreters, we can't hear anything.
Intérpretes no oímos nada interpretado en inglés. Es que la calidad del sonido es muy muy mala y no se puede interpretar sin oírle correctamente. No sé cuál sea el problema. Yo tengo rebote. Yo me escucho a mí misma y me escucho bien. Así sí se le oye bien, con el micrófono en esta posición. Ok. Continuaré así entonces. We can hear the speaker, but not the interpreters. Oímos a la oradora, pero no la interpretación. Intérpretes, por favor. Adelante, por favor. Ok. En el marco de esta iniciativa que adoptamos en el país, se estableció la Mesa Nacional para el fortalecimiento de la inclusión de las personas con discapacidad en la gestión del riesgo en salud. Este proceso incluyó la participación de representantes de la sociedad civil, de organizaciones no gubernamentales y de asociaciones que trabajan en beneficio de las personas con discapacidad acá en Guatemala. Esta mesa queda formalmente constituida a través de un acuerdo ministerial publicado en enero del año 2022. Actualmente, esta mesa continúa funcionando, donde además de la participación de instituciones del sector salud, del sector de protección civil, tenemos la participación de representantes de la sociedad civil. Al momento de constituir esta mesa, se establecieron 5 ejes de trabajo, dentro de los cuales el eje número 5 corresponde a la búsqueda de mecanismos y espacios de participación de la sociedad civil en los procesos de fortalecimiento de capacidad del sector para garantizar la inclusión de las personas con discapacidad en los procesos de gestión de riesgo. Se establece también un plan estratégico de 5 años, el cual fue presentado y validado con la mesa de coalición de personas con discapacidad para garantizar que los elementos que se incluían en este plan contemplaran sus necesidades. Parte también de esta iniciativa ha incluido la aplicación de la herramienta Ingrid en los hospitales del área nacional. Actualmente, el 88% de nuestros hospitales han sido evaluados con esta herramienta en el marco de la iniciativa de hospitales seguros, resilientes e inclusivos que hemos adoptado como país. Desafortunadamente, el tema de inclusión de las personas con discapacidad para la gestión de riesgos no ha sido un tema que se ha impulsado con mucha fuerza en el sector salud. La gran mayoría de nuestros servicios de salud han sido calificados como excluyentes. Sin embargo, la herramienta contempla esos planes de acción que no precisamente implica la inversión económica para poder mejorar las condiciones de inclusión de las personas con discapacidad. Y dentro de esas acciones muy importantes es que las personas con discapacidad que laboran en los hospitales
que son pacientes o que visitan constantemente nuestras instalaciones sean visibilizados, sean tomados en cuenta para la planificación de las acciones de gestión de riesgo frente a emergencias y desastres. Actualmente estamos finalizando el proceso de construcción de un diplomado para la inclusión de personas con discapacidad con la participación muy importante de representantes de la sociedad civil, con el objetivo de garantizar que se tomen en cuenta todos los elementos que son necesarios para que se considere, se sensibilice y se concientice sobre la importancia de este tema. Agradecemos todo el trabajo y el apoyo que hemos recibido del doctor Ugarte, del doctor Alex Camacho, de la doctora Alice Parra y de todo el equipo de la Organización Panamericana de la Salud, que nos ha fortalecido como país y que nos ha abierto los ojos sobre la importancia de la participación de la sociedad civil en procesos tan importantes como este. Muchas gracias. Thank you very Muchísimas gracias, señora Virginia Herzig, por su presentación, hablándonos de los puntos más destacados que ha llevado a cabo Guatemala para la implicación de las organizaciones de la sociedad civil. Para los que hayan tenido problemas, hay interpretación, ha habido algunos problemas, pero ahora funciona muy bien. En el globo del mundo, en el globo terráqueo, al pie de página, pueden elegir inglés y francés si quieren escuchar. Muy bien, ahora vamos a ver la perspectiva de las organizaciones de la sociedad civil y le doy la palabra al doctor Patrick O'Quinn, que es jefe de investigación para eBase en Camerún. eBase y otras organizaciones de la sociedad civil trabajan en países en emergencias sanitarias en una serie de ámbitos, desde la investigación a la protección de la comunidad. Patrick, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que ha funcionado bien en cuanto a la implicación de las organizaciones de la sociedad civil con socios y gobiernos nacionales como parte de un enfoque para una salud holística y para las emergencias sanitarias? ¿Y cómo podemos implicarnos mejor y de forma más sistemática con las organizaciones de la sociedad civil? Gracias, Patrick. En primer lugar, muchísimas gracias, Cipria, por haberme invitado a esta sesión tan importante para poder además compartir nuestra posición desde IBES sobre cómo trabajamos con la OMS y con los recursos de la OMS y con los gobiernos, y no únicamente durante la pandemia, sino durante otras emergencias que probablemente suceden no a nivel pandémico, no a nivel mundial, o por ejemplo los brotes de cólera, conflictos, por ejemplo, el Mpox. Todo el mundo respondió y nos beneficiamos del hecho de que todo el mundo respondía. En EBS hemos aprendido que la sociedad civil no solo es un mensajero, sino que es el músculo y la memoria de la resiliencia inmunitaria. Y menciono a la OMS y recurría a la OMS en las emergencias sanitarias y durante la pandemia. Y cuando las sociedades civiles se ven empoderadas o implicadas, la respuesta se hace mucho más fiable y más equitable. Voy a dar algunos ejemplos. Voy a empezar con la experiencia de COVID, los hallazgos y la protección de la comunidad con la que hemos contado, donde hemos utilizado los recursos que proveían de la OMS y en un proyecto que compartíamos con esa cartografía que realizamos con los ministerios de Camerún, Nigeria y Chad. Descentralizamos ciertas estructuras para superar utilizar las evidencias científicas y la base de los grupos comunitarios
incluyendo diferentes tipos de organizaciones, sobre todo en el norte de Camerún, plasmando las orientaciones de la OMS a comunidades simples, y los hemos empoderado con evidencias de diferentes recomendaciones que se centraban en la importancia a experimentar con la seguridad de las vacunas, con diferentes mecanismos, y esto es un problema con los mecanismos de quién realiza qué, es de fuente abierta, y eso quiere decir que se puede también utilizar por parte de otras personas con un documento que podrá funcionar proveniendo de la OMS, y da más confianza a los gobiernos, con los practicantes sanitarios y también con la gente, y podemos utilizar estos canales para entregar sistemas que salvan vidas, y eso antes no era posible. Por lo tanto, estos son los 7 pasos de ese programa de la OMS. Echando la vista atrás, vamos a contribuir a validar cosas que ya hace la OMS. Con el modelo de transferencia, si tenemos evidencias de diferentes contextos, pues podemos preguntarnos cómo podemos transferirlo a nuestro contexto. Tenemos que ver cómo podemos comunicarnos con las comunidades. Es la forma en la que co-creamos con los miembros de las comunidades, incluso en ciertas instancias, con inteligencia artificial. Es importante pensar por qué esas alianzas han sido tan exitosas, en parte porque nos permite también rendir cuentas con los gobiernos. Y creo que también algo interesante que se ha mencionado ha sido algo que se ha realizado en Estambul. Entonces, está también el aspecto de que abre una puerta para aunar principios y filosofías locales y aplicarlos en todas las situaciones. También de cara al futuro, para concluir, lo que quiero decir es que hay que saber cómo incluir a la sociedad civil de forma más sistemática. Este documento está abierto a contribuciones. Entonces, ¿cómo podemos hacer una cartografía de esta coordinación? ¿Cómo podemos coordinar capacidades y compartirlas con las asociaciones de la sociedad civil? ¿Cómo podemos sostener las involucraciones más allá de crisis en momentos de paz? Bien, tenemos que recrearnos en la co-creación y consagrarlo en la inclusión sistemática, de forma que podamos contribuir de forma más eficaz. Tenemos que seguir manteniendo para crear esa co-creación y confianza y hacer uso de las alianzas mundiales. Gracias. Muchísimas gracias, Patrick. Muy breve, pero claro. Mediante la creación de narrativas, que es como usted trabaja, y también utilizando esa creación de narrativas y colaborando con las comunidades. Muchísimas gracias por contarnos cómo podemos avanzar en conjunto. Es algo que tendremos en cuenta y esperamos que esto solo sea el comienzo y que podamos continuar con este proceso. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es para otra perspectiva de la OSCE, a saber, el doctor Wafa Al-Mataki. Para apps, para mujeres y la infancia en Yemen, que está en conflicto.
las mujeres y los niños se encuentran entre las poblaciones más vulnerables. ¿Cómo se junta con los canales regionales para avanzar en estos contextos? ¿Cuáles son los mayores retos y cómo podemos mejorarlo? Esta pregunta va dirigida a la doctora Wafa Al-Magdagi. Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes hoy y gracias por la pregunta. Yemen sufre un conflicto de más de 10 años. Con respecto a las mujeres y a las niñas, es algo que tenemos muy en cuenta porque hay limitación a los accesos de los servicios y también debido a la protección y a la vulnerabilidad en estas crisis. Desde nuestra experiencia, es una organización liderada por mujeres que lleva operando ya bastantes años. Creamos un puente entre una involucración de la comunidad y involucración también de los gobiernos. En la intervención trabajamos con grupos de voluntarios maternos infantiles mediante canales regulares de comunicación para la protección, para ver cómo podemos utilizar estos canales. También trabajamos con las diferentes organizaciones no gubernamentales para que se integren y utilizar estas voces de las comunidades en los procesos de planificación. Y también tenemos dos retos que afrontamos, a saber, el acceso y las limitaciones operativos en Yemen. Hay conflicto, por lo que hay zonas remotas de difícil acceso. Hay una movilidad limitada, restricciones de seguridad, lo que impide el acceso a mujeres y niños y niñas. ¿Cómo podemos abordar esto? Pues para ello tenemos que crear una mayor coordinación, un acceso que involucre también las OSCs, que nos permite operar de forma sostenible. En segundo lugar, son los recursos y las lagunas. Muchas organizaciones tienen reducción de fondos, lo que afecta nuestras operaciones, de forma que la eficacia en la divulgación sea esencial. ¿Cómo podemos abordar esta laguna? Fomentando la financiación en la medida de lo posible, integrando también alianzas a largo plazo, apoyo técnico para las OSCs y también intentamos alentar al sector privado de forma que podamos añadir otra fuente de financiación más allá de las emergencias. Entonces, en breves, llegar a las mujeres y a los niños y niñas de forma eficaz requiere localización, confianza, colaboración sostenible, alianzas entre las OSCs y los actores humanitarios, asegurando que nadie queda a la zaga, incluso en condiciones de conflicto. Gracias. Thank you very much. Muchísimas gracias, doctora Wafa, por este resumen, sobre todo por los retos operativos que afrontan. Siento mucho por aquellas personas que tengan problemas de sonidos. Si no están utilizando el canal de interpretación, tienen que elegir el canal original para evitar eco.
Lo siento para aquellas personas que hayan tenido problemas de sonido, aunque parece que no está afectando a todo el mundo. A continuación, invito a Raven Samuel, que ha trabajado en muchas oficinas de países y ahora en especial de Sudeste Asiático, liderando la protección de las comunidades. Ha estado involucrado en el trabajo con las OSCs, así que Rubén ha trabajado con los socios de las OSCs durante las emergencias sanitarias. ¿Podría decirnos cómo las OSCs brindan valor en el enfoque de la sociedad como una única sociedad ante las emergencias y desde la perspectiva de la OMS? ¿Cuáles son los retos que afronta también? Adelante. Gracias, Sofía. Espero que puedan oírme bien. Le oímos bien. Las intérpretes informan de que la calidad del sonido del orador no es excelente. Bien, colaboramos con las OSCs en una variedad de cuestiones. A nivel local y regional. Y las OSCs brindan mucho valor, sobre todo en algunos ámbitos. Son las personas que canalizan la comunicación las OSCs más pequeñas, con voluntarias y grupos, nos permiten trabajar en una plataforma común. Son esa capa social a nivel comunitario que es tan necesaria. En segundo lugar, es que son también muy buenos trabajando en zonas más nichos, sobre todo en el último kilómetro al que hay que llegar, zonas de difícil acceso, donde los servicios gubernamentales no llegan por sí solos. Entonces hay comunidades vulnerables que también hacen frente a estigma y no tienen acceso a los servicios sanitarios, a veces porque no acuden a la atención sanitaria, no la buscan. Entonces es necesario trabajar con las OSCs para salvar esta brecha. En tercer lugar también, es que el riesgo del fracaso no va a ser tolerado al probar nuevas cosas. Normalmente las OSCs son quienes toman el riesgo de aplicar nuevas ideas. Son también estas las personas que se les dan bien y co-crear, quienes permiten también defender las mejoras de las intervenciones sanitarias rutinarias. Entonces, como ya digo, trabajamos con las OSCs no solo como respuesta, sino también en la preparación, en la reducción de riesgos de emergencias. Necesitamos, por tanto, una defensa sólida y para ello están las OSCs. Ellas hablan con las comunidades, con las autoridades locales y permiten crear defensa que posteriormente se eleva a nivel nacional. En ese aspecto han sido co-socias estas OSCs en diferentes ámbitos, como la reducción de riesgos ante emergencias y también el refuerzo de los sistemas sanitarios. También, como ya he dicho, trabaja muy bien en ámbitos nicho, en India,
Desde la independencia, la mayor parte de la población está en zonas rurales. En estos entornos, las OSCs funcionan muy bien, puesto que nos permiten trabajar con gobiernos y a nivel internacional y también con los socios del desarrollo para poder avanzar. Esta es mi experiencia en el trabajo con las OSCs. ¿Cuáles son los retos? Como las oradoras previas han dicho, si un gobierno local tiene una forma sistemática de con las OSCs, será más sencillo que las organizaciones intergubernamentales se involucren con los socios de la sociedad civil. En muchos casos esta involucración no es sencilla porque tenemos que involucrarnos con los gobiernos. Y después es a quien compete, a los gobiernos, trabajar con las OSCs. Esto ha cambiado. Durante la COVID hemos intentado trabajar directamente con las OSCs. Sobre todo en el ámbito donde yo he trabajado, para las asociaciones de personas discapacitadas y también con cuestiones de salud mental. También trabajamos con la Cruz Roja a nivel comunitario. Sobre todo, habida cuenta de la mortalidad de la COVID-19. Con organizaciones que trabajan con trabajadores migrantes. El orador tiene problemas de sonido y las intérpretes informan de que la calidad del sonido del orador no es adecuada para ser interpretada, por lo que se está haciendo un resumen de su intervención. Si podemos trabajar de forma adecuada con el apoyo de los gobiernos, podremos trabajar también directamente con las OSCs. La OMS no tiene recursos operativos en el terreno, de ahí que sea esencial trabajar con la multiplicidad de las OSCs, sobre todo con las organizaciones que tengan una red establecida. Y estos son los mecanismos que se utilizan. La OMS brinda la pericia, las herramientas técnicas. También trabajamos con UNICEF, que trabajan también directamente con las OSCs. Entonces es algo que funciona bien. Por último, también hay formas limitadas de lograr esta involucración. De ahí que el marco y la cartografía sea esencial también a la hora de identificar los papeles y las responsabilidades. Hay que involucrarse directamente con las OSCs y involucrarse con ellas en momentos de paz, de forma que en momentos de emergencia sea más sencillo trabajar de forma mancomunada. Cuando estamos en momentos de emergencia, si no hemos establecido contacto previo, la carga de trabajo es muy grande. Entonces, como ya digo, sería esencial involucrarse previamente.
y contactar a las OSCs de forma formal, con aquellas sobre todo que tengan voluntad de trabajar en momentos de paz, de forma que cuando haya emergencias sea más sencillo. Muchísimas gracias, lo dejo aquí. Muchísimas gracias, Rubén. Ha mencionado usted unos puntos muy importantes y alguien de la audiencia también ha pedido un resumen de este webinario, puesto que hay muchos puntos muy interesantes que se han mencionado, así como también los retos mencionados de Reuben. Bien, en aras del tiempo le voy a invitar a nuestro colega de las OSCs que nos va a hablar del examen universal de la salud y la preparación. El Ludi tenía una reunión urgente y como vamos un poco rezagados, pues no se ha podido quedar. Adelante. Adelante, June, para ver cómo están utilizando a las organizaciones de la sociedad civil en el examen universal de salud y la preparación. Tiene el micrófono apagado. Enciéndalo, por favor. No se oye. Se oye una sombra de una voz. ¿Me oyen ustedes a mí, colegas? Sí, le oímos. ¿Empiezo? Supriya, empiezo, sí, adelante. Bien, pues ya sé que se ha hecho un poco tarde. Me llamo Jun Cheng, soy jefe de la Secretaría UHPR, que es el Examen Universal de Salud y la Preparación, que es una iniciativa lanzada por el director general hace 4 años y medio, para poder responder así a las lecciones aprendidas de la pandemia. Sé que tengo 5 minutos, normalmente tendría que haber sido Ludi, el jefe de mi unidad, que tenía que intervenir en esta ponencia. Continúe, le oímos, le oímos. Yeah, please go ahead, June. Adelante, June, por favor. We can hear you. Le oímos, adelante. Hola, sí, le oímos bien. Perdón, es que creía que Ludi que estaba presente. Bueno, me llamo John Jing, me complace realizar la presentación en nombre de Ludi, que es su jefe. Soy parte de la Secretaría del UHPR. Sin más, siguiente diapositiva, por favor. Es algo relativamente breve porque tengo 5 minutos para presentarles el componente de las organizaciones de la sociedad civil en el UHPR, el Examen Universal de Salud y la Preparación, la implicación de las OSCs en el UHPR. También vamos a presentarles un estudio de caso de Sierra Leone que se ha realizado por parte del UHPR a principios de este año y los siguientes pasos. Siguiente transparencia. Antecedentes. No voy a extenderme. Como he dicho, el UHPR se inició en respuesta a las lecciones aprendidas de COVID. En COVID vimos que hubo desafíos de liderazgo, fragmentación en los diferentes sectores, en estrategias de respuesta. Los oficiales de alto nivel sí participaron, pero en muchos casos, en cuanto a la coordinación entre los diferentes sectores, tendrían que haberse mejorado y tendría que ser un mecanismo de alto nivel para facilitar la respuesta en ese sentido. Siguiente diapositiva, por favor.
En resumen, en UHPR pues podemos destacar 4 fases. La primera fase es preparar el proceso UHPR, es decir, los países que reciben la orientación y la información de la Secretaría para poder llevar a la misión de alto nivel. Hay mucho trabajo que hacer. Normalmente este trabajo tarda entre 3 y 6 meses. La segunda fase es el examen nacional, que es la cúspide de la misión de alto nivel con la implicación del liderazgo a nivel nacional. En términos generales, contamos con 8 países que ya se han implicado o han participado en el proceso, y muchas veces la delegación de la OMS se ha reunido con jefes de Estado, incluyendo primeros ministros, presidentes de gobierno y presidentes. Esto normalmente suele ser una reunión de alto nivel que dura 3 días, normalmente con reuniones bilaterales, charlas de alto nivel, con el liderazgo máximo de los ministerios en cuestión, relevantes, destacando lo que se ha podido identificar en el informe nacional de UHPR como prioridades nacionales en cuanto a la preparación ante emergencias a nivel nacional. La siguiente fase es la fase del examen mundial interpares. Tenemos ya un GPR y el proceso pretende y lleva a cabo un examen de los informes UHPR. El panel está compuesto por representantes de los Estados miembros y también los representantes de los países, de todos los países miembros, que revisarán todo este material. Hay una implicación bastante importante que voy a explicar y pormenorizar de aquí en adelante. Hay una fase luego de seguimiento nacional en base a las recomendaciones del UHPR. Los países tienen que elaborar planes y tomar acciones para implementar las recomendaciones, y por supuesto en el siguiente ciclo normalmente tarda 5 años para que el país solicite otro UHPR. Aquí les voy a hablar en esta transparencia de cómo hemos realizado la implicación de las organizaciones de la sociedad civil, y hemos visto desde el principio que la participación de las OSCs era no solo para mejorar la transparencia, sino potenciar a nivel de nacional la rendición de cuentas y potenciar, por supuesto, la colaboración entre el sector gubernamental y el sector también de las organizaciones de la sociedad civil para mejorar la efectividad en cuanto a la respuesta. Hay actividades realizadas por parte de las OSCs en los países y muchas veces a nivel de las organizaciones de base, y eso no puede suplantarse por actividades gubernamentales. Como ya he dicho, la implicación o la participación de las organizaciones de la sociedad civil aborda todas las fases. Quiero destacar que en la fase de diseño del UHPR hemos establecido un grupo de asesoramiento técnico que ofrece orientación y recomendaciones a la Secretaría UHPR a la hora de diseñar el funcionamiento del mismo. Luego tenemos un subgrupo solo de organizaciones de la sociedad civil y recibimos muchos comentarios, pericia compartida por ese grupo. Hubo una implicación o expertos muy importantes y famosos de todo el mundo de organizaciones de la sociedad civil que nos han asesorado en diferentes fases sobre cómo podemos implicar a estas organizaciones de la sociedad civil y cómo podemos incluirlas en las diferentes fases, incluida la fase nacional. Como digo, normalmente tenemos debates a nivel de gobiernos y a nivel de las OSCs para escuchar sus posiciones, que serían voces sino que quedarían sin oír, y por tanto los grandes informes de HPR se distribuyen en las redes de las OSCs a nivel mundial para su retroalimentación y para las preguntas que quieren plantearse a los países implicados para que puedan ofrecer sus respuestas en el momento del examen interpares. Y por supuesto el seguimiento es importante, es muy importante también, porque necesitamos que
las organizaciones de la sociedad civil estén plenamente implicadas y participando para aplicar las recomendaciones. Y hay muchas cosas que deben hacerse que no hacen los gobiernos y por lo tanto son ellas, esas organizaciones, que tienen que realizarlo. Y necesitamos todo su apoyo y su actividad para poder poner en práctica esas recomendaciones. Un ejemplo claro, hemos realizado estudios en 5 países hasta el momento. Uno de ellos es Sierra Leone, que realizó la fase nacional de UHPR en mayo de 2023. Como ya he dicho, a través de la fase nacional. Empiezo por el principio. Incluso desde la fase de preparación ya ofrecemos ciertas orientaciones. Hemos desarrollado un documento de orientación de las organizaciones de la sociedad, para las organizaciones de sociedad civil, para ver cómo pueden implicarse a nivel nacional y subnacional, para que a la hora de redactar el informe UHPR nacional puedan garantizarse que las voces de las organizaciones de la sociedad civil de diferentes niveles se recojan y que se incluyan en ese informe nacional. Además, esto se deriva de los estudios casuísticos de los países con muchos resultados o beneficios que han cobrado. Tienen muchos beneficios en su haber en cuanto a el apoyo que han prestado a los gobiernos, a las organizaciones de la sociedad civil. Han destacado una serie de elementos que son cosas que han traído a la atención de los gobiernos y pueden así mejorarse los gobiernos a la hora de seguir adelante. Además, hay cosas que han destacado, como por ejemplo, las organizaciones de la sociedad civil han ayudado a que puedan garantizar su implicación para estrategias de prevención de epidemias futuras, para ver también cómo pueden trabajar juntos para mejorar el proceso de respuesta, garantizando que haya intervenciones sin sesgo y eficientes. También destacan el hecho de que tienen un acceso mejorado a la igualdad en las poblaciones menos atendidas, como las personas con trastornos de salud mental, y ese proceso puede mejorarse muchísimo con una implicación correcta de las organizaciones de la sociedad civil. Bien, muy brevemente, examen a vuela pluma, vamos a seguir explorando las mejores formas de implicar a las organizaciones de la sociedad civil. Realizamos 8 estudios piloto en 8 países y hemos ido mejorándonos y hemos actualizado estos documentos de actualización. Hay más lecciones que aprender teniendo en cuenta el contexto de los países. De aquí al futuro hemos elaborado una guía sobre la implicación de las organizaciones de la sociedad civil y de las comunidades de las personas en el proceso HPR. La guía, de hecho, es un instrumento vivo, trabajo en progreso, y agradecemos todas las aportaciones de las oficinas regionales y de aquí, de la sede, diferentes equipos que han aportado muchísimos comentarios de mucho valor y de gran calado para ayudarnos a mejorar la guía. Al utilizar la guía tenemos que garantizar que ésta se aplique plenamente. Y esperamos que esa guía pueda realmente ayudar a los países en el proceso de implicarse con las organizaciones de la sociedad civil. Esperaremos con mucho interés seguir trabajando con los equipos de la OMS y con otros socios, sobre todo los colegas de las OSCEs a nivel nacional, regional y de país, para garantizar que las organizaciones de la sociedad civil sigan desempeñando una función muy importante en la evolución o la implicación de UHPR para que todas las poblaciones puedan beneficiarse de este proceso. Siguiente diapositiva, por favor. Son imágenes simplemente para que tengan ustedes una idea del nivel de implicación en los países. Como ven, quizás reconocerán ustedes algunas de las personalidades destacadas de la OMS, así como presidentes, primeros ministros, incluyendo el presidente de Tanzania, el jefe del gobierno, primer ministro de Tanzania, el viceprimer ministro
de Tailandia, etcétera, etcétera. En resumidas cuentas, lo que queremos es que la preparación para emergencias se alcance al nivel más alto de compromiso político y que se garantice también una financiación sostenible para garantizar que la preparación ante respuestas reciba la suficiente financiación para estar preparados ante la siguiente pandemia. Siguiente diapositiva, por favor. Muchísimas gracias por su atención y si lo desean, pónganse en contacto con nosotros para facilitarles cualquier información que quieran y esperamos en el futuro poder seguir colaborando con ustedes. Muchas gracias. Thank you very much. Muchas gracias, June. Y doy la palabra ahora a Lester para una rápida sesión de preguntas y respuestas. Lester, adelante. Muchísimas gracias, Cipria. Gracias a los panelistas y oradores, porque ha sido realmente una experiencia muy positiva sobre nuevas ideas e innovación que proviene de los diferentes países y también de los nuevos contextos y marcos. Hemos recibido muchas preguntas en las preguntas y respuestas en línea. Les damos las gracias por su participación activa debido a que el tiempo apremia. Necesitaremos unos 5 a 7 minutos para realizar esta sesión de preguntas y respuestas. Quisiera preguntarle a Patrick de eBase en Camerún, que nos hablaba de las experiencias de la narración de historias, actividades conjuntas, procesos de evaluación en su grupo. Y habida cuenta de las diferentes actividades, ¿cómo pueden las organizaciones de la sociedad civil garantizar la calidad en sus respuestas y en sus actividades? ¿Y cómo se puede coordinar de forma efectiva con los gobiernos y con los socios internacionales? Adelante, Patrick. Muchísimas gracias, Deroy. Y quiero empezar diciendo que contando con un documento vivo de trabajo como este marco, es un primer paso para garantizar que podamos catalizar para que esto suceda. Lo bueno de la OMS y de sus asociados es que respalda la confianza. Y entiendo que esta confianza quizás no sea al 100% todo el tiempo, porque hay muchas más complejidades sobre el terreno, pero eso es exactamente como utilizamos toda esta información que proviene de la OMS. Para contribuir a lo que hace la OMS, pues es un proceso que da confianza y ofrece calidad. Y es mucho rigor el que se hace ya a nivel de la OMS. Y cuando nos asociamos con los gobiernos, en nuestra experiencia, me parece que este tipo de trabajo hace que sea accesible. En el caso de narrar historias, lo que da un contexto muy bueno a esas historias es que muchas veces no conseguimos realizar exámenes sistemáticos o desarrollar todas las recomendaciones a la vez, sino que a veces vienen de recomendaciones que vienen de los gobiernos y principalmente de la OMS y otros socios de la OMS. Y estas recomendaciones ya... Perdón, ¿se me oye ahora mejor? Sí. Se le oye mejor si se acerca más al micrófono. Bueno, estos son los ingredientes que creemos que pueden aportar valor. En el ejemplo de narración que hemos realizado durante COVID, durante los mapas, las cartografías que se hicieron, en el trabajo que se ha hecho con la OMS y con la universidad con la que trabajamos, pues hemos conseguido hallazgos muy importantes, evidencias y ciertos aspectos de la gestión y la prevención en el COVID que se pudo mejorar con la información que provenía por los medios sociales. Y eso es el tipo de cosa que queremos para garantizar que haya una buena calidad. Muchas gracias, Patrick, y gracias por destacar también la importancia de los acuerdos entre las organizaciones de la sociedad civil para que se pueda trabajar con los socios y que se pueda también construir confianza utilizando recursos existentes y orientaciones y referencias existentes. Gracias pues muchísimo por ofrecer estas rápidas orientaciones. El colega Wafa, por favor, de la ADO. Una pregunta de Albinon Tú y es
porque usted presentó antes una intervención de que su organización de la sociedad civil, basándose en la respuesta a mujeres y niños en situaciones de emergencia. ¿Cuál cree que es la función de los trabajadores comunitarios de la sanidad en las comunidades o aquellos con conocimientos indígenas? ¿Cómo ellos pueden ayudar a mejorar nuestro trabajo? Wafa, por favor. ¿Puede usted encender el micrófono, Wafa? No responde, lo lamento. Pues entonces paso a Virginia, nuestra colega de Guatemala, del Ministerio de Salud, y ella también responderá en español, así que escuchen la interpretación en inglés o en francés. La pregunta para Virginia es de Lidia Asuniki y Virginia hablaba antes del programa Ingrid H y cómo ellos se han implicado o han conseguido la participación de personas con discapacidades. La pregunta es cómo garantizar una implicación continua con las organizaciones de la sociedad civil en cuanto a personas con discapacidades para el programa Ingrid H y otros programas. En su experiencia, ¿cuáles han sido los resultados de esta colaboración? ¿Cuál es la política? ¿Cuáles son los avances, los cambios o las acciones o otras cosas que se hayan derivado de esta alianza? Adelante, Virginia, por favor. Muchas gracias. Espero que tengamos mejor audio. Bueno, garantizamos la participación de las personas con discapacidad a través del acuerdo ministerial. En este acuerdo se establece quiénes integran la mesa de fortalecimiento. Y dentro de esas participaciones están representantes de las organizaciones de sociedad civil de personas con discapacidad. Adicionalmente, en el país contamos con un consejo de personas con discapacidad que vela constantemente por la inclusión de las personas con discapacidad en todos los espacios posibles para la toma de decisiones de política pública que beneficien y garanticen el acceso a los servicios de forma inclusiva para las personas con discapacidad. Parte de los resultados que tenemos tangiblemente es la participación de organizaciones de la sociedad civil en el diplomado que hemos contado con el Ministerio de Salud para la iniciativa de hospitales seguros, resilientes e inclusivos. Y que dentro de sus proyectos han incluido este componente de Ingrid H para fortalecer los servicios de salud a nivel local basados en los resultados de las evaluaciones. En cuanto a política pública ya establecida, también se han identificado algunas necesidades de reforma que se han ido trabajando con la Comisión de la Discapacidad del Congreso de la República. Gracias. Thank you so much, Virginia. Muchísimas gracias, Virginia, y gracias por compartir con nosotros estas acciones operativas concretas que han desempeñado en Guatemala, saber la importancia de tener acuerdos con la gobernanza y con otras OSCs. Bien. Vamos a tener que cerrar esta sesión, pero si tienen preguntas pueden seguir mandándolas. Hemos recibido ya muchas. También se han enviado los enlaces y también ha habido un comentario formulado anteriormente, una recomendación de brindar un informe o un resumen de este webinario EpiWin. Muchísimas gracias, colegas.
le devuelvo la palabra a Shipriya para que cierre el webinario. Adelante, Shipriya. Muchísimas gracias, Lester. Muchísimas gracias también a todas las ponentes de hoy por estas ideas tan enriquecedoras que nos han dicho. No sé si me ven en vídeo, pero he tomado nota de forma concienciadamente de lo que han ido diciendo todas y todos para poder trabajar en conjunto. Doy las gracias también a todas las participantes. Se han planteado preguntas muy interesantes, tanto en el chat como en la parte de preguntas y respuestas. Pasaremos por todas y las integraremos de cara al futuro. Muchísimas gracias también a las intérpretes, dice amablemente Supriya. Ha habido algunos problemas de sonido, pero es siempre enriquecedor poder entendernos en diferentes idiomas. Por último, también, no por ello menos importante, muchas gracias a todas las personas que han trabajado entre bastidores, sobre todo Lester, María Isabela, Michael y también al equipo técnico. Muchísimas gracias también a las asociaciones y socios que nos han ayudado a organizar este webinario. Muchísimas gracias, esperamos verles el miércoles próximo. Habrá diferentes regiones y países que hablarán de una sola salud y los talleres que intentan aunar a las diferentes partes interesadas de los diferentes sectores para poder avanzar en el logro de una sola salud. Esperamos con impaciencia verles. Gracias.